Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí para dar inicio a la explicación de un tema muy importante en la estadística, que es la elaboración de lo que son los gráficos circulares, o también conocido como diagrama de torta o diagrama de sectores. Es uno de los gráficos más importantes porque continuamente nosotros encontramos en diferentes medios como revistas, periódicos, este tipo de gráficos. Entonces necesitamos tanto aprender a interpretarlos como aprender a realizarlos. Dice que este tipo de gráficos sirve para representar variables cualitativas o variables que sean discretas. Se utiliza para representar la proporción de elementos de cada uno de los valores de la variable. ¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en que nosotros elegimos un círculo en porciones o en porciones proporcionales con respecto a quién, con respecto a la frecuencia relativa. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque en algunas ocasiones se nos olvida que es con respecto a la frecuencia relativa que nosotros estamos elaborando dicho gráfico. Entonces, para tal efecto, nosotros necesitamos tener elaborada lo que es la tabla de frecuencia. Entonces vamos a terminar la elaboración de esta tabla de frecuencia. Aquí tenemos lo que es, los datos, la frecuencia 46, la frecuencia absoluta 46, 70 y 84, insatisfecho, indiferente y satisfecho. Recuerden que este es un ejercicio que nosotros venimos haciendo en programas o en episodios anteriores. Entonces vamos a terminar esta tabla de frecuencia para poder nosotros mirar o analizar cómo quedaría el diagrama circular. Entonces, en forma de fracción tendríamos 46 de 200, 70 de 200 y 84 de 200. Pasaríamos ahora a realizar la parte de la frecuencia relativa que la realizamos en forma decimal. Para ello tendríamos que dividir cada una de estas fracciones y colocar acá su resultado. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces tendríamos que 46 dividido 200 nos da 0,23, 70 dividido 200 nos da 0,35 y 84 dividido 200 nos da 0,43. Ahora debemos expresar esto en forma de porcentaje. ¿Cómo hacemos para expresarlo en forma de porcentaje? Pues simplemente cogemos y esta coma la corremos 2 lugares hacia la derecha. Así nos quedaría a nosotros aquí el 23%, aquí nos quedaría el 35% y para esta nos quedaría el 42%. Bueno, y aquí viene la parte más interesante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hallar? Nosotros vamos a hallar el ángulo. Vamos a hallar el ángulo. Para el ángulo, nosotros debemos de tener presente en este ejercicio cuál es el total de datos. Entonces, el total de datos son 200. Para este ejercicio son 200. Entonces, vamos a hallar el ángulo para poder nosotros aprender a realizar lo que es el diagrama circular. Y para ello vamos a dividir nosotros los 360 grados que corresponden al ángulo que hay en una circunferencia. Lo vamos a dividir entre el total de datos. En este caso el total de datos es 200. Y al dividir nosotros esos 360 entre 200 nos va a dar a nosotros un resultado de 1.8, ¿sí? Nos va a dar 1.8, ¿por qué? Porque 200 en 360 pues caben una vez, nos sobrarían aquí 160, 200 en 160 no caben, agrego una coma y caben 8, 8 por 200 da 1600, a 1600 da 0. Significa que cada dato corresponde a un ángulo de 1.8 grados, pero aquí ¿cuántos datos tenemos? Aquí tenemos 46 datos, acá tenemos 70 datos,
y aquí tenemos 84. Entonces tenemos que multiplicar cada uno de estos por 1.8, por 1.8 y por 1.8. Así vamos a obtener nosotros el valor del ángulo. Vamos a ver entonces cuánto nos da el ángulo. No nos alcanzó pues en este caso el cuadro, entonces vamos a colocar el valor del ángulo aquí al lado. Entonces vamos a hacer las cuentas para saber cuánto nos da cada ángulo. Entonces aquí tendríamos un ángulo de 82.8 grados. Para indiferente tendríamos un ángulo de 126 grados y para satisfecho tendríamos un ángulo de 151.2 grados. Entonces lo que tendríamos nosotros que hacer ahorita es simplemente ir y representar esto en un diagrama circular. Vamos a ver cómo nos queda. Y entonces tendríamos un diagrama circular como el siguiente. Tendríamos el ángulo de 82.8 de 126 grados y el último, el correspondiente a uno de 151 grados. También podemos encontrar nosotros otro tipo de ejemplo. Aquí encontramos en este caso por ejemplo, una representación de colores preferidos en donde tenemos 20%, 25%, 25% y 30%. En este caso tenemos otra representación de fruta preferida en donde nosotros tenemos diferentes tipos de frutas. Caso de este color que es mango, tenemos fresa, tenemos uva y tenemos manzana. Y aquí también tenemos una interpretación de lo que es el almuerzo favorito en la escuela, en donde tenemos que para la hamburguesa es el 10%. Algo muy importante es que nosotros podemos colocar en el diagrama circular, como por ejemplo en este diagrama circular, nosotros podemos colocar tanto el ángulo como podríamos colocar también el porcentaje. En el caso de este ejercicio, el porcentaje aquí sería el 23%, aquí sería el 35% y aquí sería el 42%. Entonces, esto nos permite colocarle la información que nosotros necesitemos o la información que nosotros deseemos a lo que es el diagrama circular para su interpretación.